Hola Caracola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo video podcast y en este caso vamos a hablar de un temazo que es si España a día de hoy es un país tan católico como pensamos. ¿Por qué he elegido este tema? Porque acaba de terminar la Semana Santa, hay muchos turistas, muchos estudiantes de español, curiosos de la cultura española, que han estado en España y que cuando ven las procesiones de Semana Santa alucinan. Se piensan que es el Ku Klux Klan, nada que ver, pero desde luego se llevan la impresión, refuerzan el cliché de que España es un país ultracatólico. Así que hoy vamos a hablar de este tema en el podcast. Puedes escuchar la versión en audio, en Sí Comprendo, mi podcast para niveles a partir de A2, B1, y si necesitas mayor refuerzo visual, puedes ver el vídeo en YouTube donde vas a ver además imágenes, texto para ayudarte y me vas a ver también a mí si te apetece. Así que vamos a comenzar con este tema de hoy. ¿Cómo vamos a... o qué vamos a ver, mejor dicho, hoy? Lo he organizado en tres partes para que puedas seguirme mejor. Vamos a preguntarnos si realmente España es un país tan católico como piensan los extranjeros. Y vamos a comenzar viendo cuál es el estatus exactamente de la religión en España hoy en día. También vamos a ver ¿qué diferencia hay entre lo que piensan los extranjeros, los turistas, los curiosos de la cultura española y la realidad? Y por último, te voy a explicar cuál es esa cara escondida, eso que solamente los españoles saben sobre la Semana Santa y por qué nos gusta tanto. Así que si te gusta, vamos a comenzar con la primera parte y es hoy en día qué estatus, qué lugar tiene la religión en España a nivel oficial. Te muestro esta frase célebre de Manuel Azaña, que fue el presidente de la Segunda República Española, el gobierno que existió en España justo antes de la dictadura, y en 1931 Manuel Azaña dijo, España ha dejado de ser católica. Él creía y él tuvo la intención de que en España ya la Iglesia Católica no tuviera tanto poder como tenía. Estamos hablando de 1931, es decir, antes de la dictadura. Se intentó separar la Iglesia y el Estado, hacer un Estado laico, pero no se consiguió porque, como sabes, después vino la Guerra Civil, después la dictadura de Franco y durante casi 40 años el Estado y la Iglesia Católica fueron uno solo, ¿vale? Entonces, este intento de que España fuera un país laico no tuvo éxito. Y hoy en día España es un Estado aconfesional, es decir, un Estado sin religión. Por ejemplo, Francia es un Estado laico, es un Estado donde la Iglesia y el Estado están completamente separados. En España, en teoría sí, pero la realidad es que hay unos acuerdos con la Santa Sede, es decir, con Roma, y se favorece el culto católico. Esta imagen que ves en la diapositiva podría haber sido perfectamente el aula cuando yo era pequeña. El aula es el espacio donde los estudiantes van a clase. Y cuando yo era pequeña, en los años 90, había un crucifijo en el aula, al lado de nuestro estimado rey Juan Carlos I y su esposa, la reina Sofía. Esto era lo que yo veía cada día en clase y todos los días comenzábamos la clase rezando. Rezábamos el Ave María todos los días en la escuela pública y esto a nadie le chocaba. Te digo, yo estuve en la escuela pública, no en la escuela privada,
ni concertada católica. Así que esto ahora no pasa, pero hasta hace muy poco tiempo era algo muy normal. Y también es muy normal que en las ciudades todo se paralice para festejar eventos religiosos como la Semana Santa. Y esto es habitual en España. ¿Qué pasa? Que todo este tipo de cosas refuerzan ese estereotipo que tienen muchos extranjeros de esa España negra, esa España atrasada, conservadora, brutal, que podemos ver, por ejemplo, en este cuadro de Goya, ese pintor que decían que era un ilustrado, em, afrancesado porque él tenía una visión crítica también hacia este tipo de tradiciones religiosas, y como podemos ver en esta procesión de disciplinantes que puedes visitar, por cierto, en el Museo Real de Bellas Artes de San Fernando. Y cuando los turistas van a España y ven la Semana Santa, tienen esta misma impresión de Goya, de que España se ha quedado atrás, que es una sociedad muy fanática. ¿Pero esto es realmente así? Mira, te he buscado un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas de España, el CIS, de noviembre de 2024. Es una encuesta que se le hizo a 4.000 personas, son encuestas oficiales del Estado español, y se les preguntó cómo se definían en materia religiosa. Si eran católicos practicantes, católicos no practicantes, creyentes de otra religión, agnósticos, indiferentes o ateos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué porcentaje piensas que hay de personas que se autodeclaran católicos practicantes y ateos? ¿Qué piensas? Si estás viendo el vídeo podcast, vas a ver en directo la respuesta. Y si estás escuchando el podcast, te lo digo. Solamente un 19,2% de españoles de esa muestra de 4.000 personas, más o menos, se declaran católicos practicantes y un 15,3% se declaran ateos. Católicos no practicantes, más o menos un tercio de la población española se considera católico no practicante. Por ejemplo, personas que se casan por la iglesia, pero que después nunca más van a misa, ni rezan, ni consideran que practiquen los valores católicos. Así que no es tanto, ¿verdad? Y esta pregunta se la hicieron a personas que habían marcado que eran católicos, ¿de acuerdo? Dice, solo a quienes se definen en materia religiosa como católicos o creyentes de otra religión. Esto es interesante, también mezclan a personas de otras religiones que hemos visto que antes no estaban muy representadas, solamente un 3%, muy posiblemente porque hay muchos inmigrantes que no participan en este tipo de encuestas, quizás estén en situación ilegal o no lo sé, pero es verdad que nos choca que es un porcentaje bajo. Pero volviendo a nuestro tema, ¿cuántas personas piensan, en el caso, estos son los católicos, que van todos los domingos y festivos a misa? ¿Qué porcentaje dirías? ¿Un 50% de ese 19%? ¿Un 70%? ¿Un 10%? ¿Qué piensas? Pues te vas a sorprender porque únicamente el 12,3% de ese 19% de españoles que se declaran católicos creyentes van a misa todos los domingos y festivos. Y me puedes decir, bueno, Paloma, pero ir a misa no es lo que te hace católico, ¿vale? Pero si eres un católico practicante, yo entiendo que al menos vas a misa regularmente. Y si ves la estadística oficial, insisto, de noviembre de 2024, solamente declaran ir a misa 2 o 3 veces al mes, que no es mucho, un 8,8%. Entonces, varias veces al año, un 21%. A mí son cifras que me chocan y de hecho si vas a España y vas a una iglesia, es muy raro que veas la iglesia llena y siempre son personas mayores, hay muy pocas personas jóvenes. Entonces, bueno,
¿Qué pasa con la Semana Santa? ¿Por qué tiene tanto éxito si en realidad estamos viendo que España ya no es tan católica como antes? Aquí en la imagen, te la describo si estás viendo, escuchando, perdón, el podcast, ¿ves? Una procesión de Semana Santa. Es el momento en el que los nazarenos, que son los miembros de una cofradía es una agrupación, digamos, folclórica, religiosa, que se dedica a mantener y a sacar el día correspondiente de la Semana Santa, un paso de Semana Santa. Este paso es como una carroza, es como un trono donde vemos una escultura de un crucifijo, de la Virgen, diferentes escenas de la Pasión de Cristo que pasean por la calle el día correspondiente. Por ejemplo, el Viernes Santo es el día de la crucifixión de Cristo y ese día se ven sobre todo Cristos crucificados y vírgenes que lloran porque pues ya su hijo ha muerto, ¿verdad? Entonces, ya que conoces un poco este vocabulario básico de la Semana Santa, te voy a contar por qué realmente tantos españoles participan en la Semana Santa con tanta pasión cuando realmente no se consideran católicos creyentes. Y la primera razón es porque es una actividad cultural que dinamiza muchísimo las ciudades. Yo sé que en mi ciudad, de donde vengo, que se llama Ciudad Real, durante la Semana Santa no hay más que eso. En todas las calles hay pasos de Semana Santa casi por la mañana, por la tarde, por la noche, y toda la ciudad se mueve al ritmo de la Semana Santa. Se corta el tráfico. La gente hace eso durante la semana. Aunque no seas muy creyente, tú vas a ver los pasos de Semana Santa porque es una actividad cultural y es bastante impresionante. Yo recuerdo que de pequeña, pues es un ambiente un poco fantasmagórico, es un ambiente que te impresiona porque por la mañana pues a lo mejor es un poco más tranquilo, pero sobre todo por la noche y hay procesiones muy impactantes como la procesión del silencio que sucede de madrugada a las 2 o 3 de la mañana. Es muy impresionante ver a todos estos nazarenos o penitentes, que es cuando no tienen el sombrero este ¿cómo se llama? Un capirote, creo que se llama, este cono que se ponen en la cabeza. Esos son los nazarenos cuando lo llevan, penitentes cuando no lo llevan, porque viven una penitencia, están expiando un pecado o están dando gracias por algo que ha pasado en su vida, como por ejemplo una enfermedad de la que se han recuperado gracias a la religión. Y entonces, como te digo, es muy impresionante ver por la calle a estos penitentes que llevan cadenas, caminan descalzos, llevan una cruz en los hombros y eso es sobrecogedor. Es muy impactante ver eso cuando eras pequeño o el momento en el que se produce un encuentro entre el paso de la Virgen que llora y su hijo muerto y los costaleros, que son los miembros de la cofradía que llevan a hombros el paso, bailan con esas esculturas, con esos pasos de Semana Santa por la calle y es alucinante de ver con la música muy dramática. La verdad es que es impactante. También es muy importante tener en cuenta la noción de pertenencia. Es decir, en una ciudad, de nuevo, te hablo de lo que conozco, mi ciudad, que se llama Ciudad Real, hay pocas asociaciones culturales. Y entonces cuando tú eres joven o incluso niño, si tu familia está en una cofradía, ya poco a poco te van metiendo en ese mundillo, en ese pequeño mundo de la Semana Santa. Entonces es una tradición que pasa de padres a hijos y es una actividad para muchas personas, pues
que les permite formar parte como de un club. Igual si tocas un instrumento en una banda de música de Semana Santa, aprendes a tocar un instrumento, formas parte de algo más grande que tú. Hay mucha ilusión cuando llega la Semana Santa porque practican durante meses para ese momento, viajan a otras ciudades a tocar, conoces gente, es decir, es mucho más que simplemente un evento religioso. Y además, para mucha gente, como te digo, es una excusa para salir, para tomar algo, porque no hay nada más habitual que ir a ver el paso de Semana Santa y después te vas de cañas, te vas a comer, te vas a cenar. Y antes ves un rato el paso de Semana Santa, ves a tus amigos y a los españoles sabes que nos encanta estar en la calle y por eso tiene mucho éxito la Semana Santa. Así que para recapitular, como puedes ver, sí, España es un país de tradición católica, pero ya no es tan practicante como antes. Los españoles ya no creen en Dios como antes. Digamos que la religión ya se ha convertido en algo más folclórico, en algo más cultural. Y la Semana Santa, si tiene éxito, es porque es mucho más que un evento religioso, es un evento cultural, es una forma de hacerte amigos, de participar en una especie de asociación, de conocer gente, en fin, es una forma de pasar el tiempo muchas veces en ciudades donde no hay una oferta cultural muy variada, ¿de acuerdo? También hay que tener en cuenta que no tiene el mismo éxito la Semana Santa en todas partes. En el norte de España se vive mucho menos que en el centro, en lo que son las Castillas, Castilla y León y Castilla-La Mancha, y sobre todo en Andalucía, donde realmente la Semana Santa es todo un evento cultural. Y si te preguntas si España va a dejar de ser católica un día, yo creo que no es una pregunta de futuro. Ya España hoy en día yo considero que no es un país tan católico. Las cifras lo dicen. Sin embargo, la Iglesia sigue teniendo mucho poder y mucha influencia en España. Pero, muy importante, cuando vayas a España, no te quedes con el estereotipo. Siempre hay que rascar un poco más, pensar un poco más e informarte para conocer realmente la cultura española. Si me preguntas mi opinión, no soy especialmente fan de la Semana Santa, pero hay algo que sí me encanta y son las torrijas, que es este dulce típico de la Semana Santa, que es el equivalente del pain perdu francés y para mí es una delicia. Se come frío, no caliente y es una receta de aprovechamiento. Cuando tienes pan duro, lo mojas en leche, en huevo, lo fríes, le pones canela y azúcar y disfrutas de estas riquísimas torrijas que tienen como el sabor a España. En muchos restaurantes las sirven caramelizadas, con helado, con pistacho, etcétera, pero las clásicas son las que ves en la imagen y están buenísimas. Y ahora es el momento de practicar un poco español. Vamos a ver qué has aprendido con la historia de hoy. ¿Sabes cómo es el adjetivo que viene del verbo creer? Es decir, ¿cómo dices una persona que cree en Dios, por ejemplo? Te doy 3 segundos. Pues una persona creyente, que cree. Los españoles van poco a misa. Los españoles no van a misa. ¿Cómo completarías la frase? Los españoles casi no van a misa y observa que los españoles se escribe en minúscula. España ha dejado de ser católica, dijo Manuel Azaña, presidente de la Segunda República Española. ¿Qué dijo? España no es católica. ¿Cómo lo dirías de otra manera? España ya no es católica. Y el último ejercicio, te muestro la imagen que has visto antes, cómo se llaman estos elementos de la Semana Santa. Si estás escuchando el podcast, te lo describo. Es lo que se pasea por las calles,
también es otra palabra que tienes que buscar es ese tipo de agrupaciones religiosas. Y por último, las personas que forman parte de esas perdón, ay, que casi lo digo, de esas agrupaciones y también esas personas que viven una penitencia. ¿Cómo se dice? A ver, te dejo unos segundos más. Casi te digo una. Qué suerte tienes. Pues bien, el desfile es una procesión. Es decir, es ese evento que sirve para sacar los pasos a la calle. Las agrupaciones son las cofradías, ¿de acuerdo? Y en las cofradías las hacen vivir, o sea, forman parte de las cofradías los nazarenos que llevan el sombrero este y los penitentes, que son las personas que están expiando un pecado o dando gracias por algo. Así que bueno, con este ejercicio terminamos. Gracias por haber participado en esta historia activa y si te gusta esta manera de aprender español, sientes que te ayuda a aprender vocabulario, a activar tu español, a mejorar tu comprensión, que sepas que estoy preparando algo muy especial. Va a ser un formato de clases que te va a interesar si tienes un nivel a partir de A2, B1, que comprendes bastante bien el español, pero no tienes mucha ocasión de practicarlo, sientes que estás bloqueado y te apetece formar parte de un grupo para practicar mm, español cada mes, que sepas que si te interesa esto que te estoy proponiendo esta manera de aprender español, vas a tener un enlace en las notas del podcast o la descripción del vídeo para dejar tu email y que te avise cuando lance este nuevo grupo para nivel intermedio. Y si tu problema es que dices, pero es que Paloma, yo no tengo tiempo, pues ya te digo que sí tienes tiempo y te lo voy a demostrar en este audio training gratuito con 3 pasos progresivos para recuperar el control de tu agenda sin levantarte a las 5 de la mañana. Simplemente déjame tu email, descarga este audio training y comienza a ganar tiempo para por fin dedicárselo al español, que yo sé que lo necesitas para comunicarte con mayor fluidez con tus vecinos en España, también con tu familia hispanohablante, si tienes amigos hispanohablantes y estás cansado de estar en la mesa con ellos y no poder participar porque te bloqueas al hablar, tienes como demasiado miedo de equivocarte, pues déjame que yo te ayude a sobrepasar ese perfeccionismo y comenzar a disfrutar de tus conversaciones en español ya. Nos vemos en otro video podcast o nos escuchamos en otro podcast. Gracias por estar aquí una semana más y nos vemos juntos para continuar este increíble viaje hacia el español.